Doctor, ya están todos en sala. Bueno, perfecto. Gracias, Denise. Bueno, buenas tardes a todos los colegas y las colegas que hoy nos están acompañando en esta jornada organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, el Centro de Mediación y el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de CAC. Esta actividad que viene a desarrollarse en medio de esta pandemia que nos ha y hemos utilizado los abogados para, cuando podamos volver a la actividad plena, ser mejores abogados. Agradecer al personal del colegio, que también técnicamente nos permite realizar todas estas actividades. Pero principalmente, para mí hoy es un honor tener que presentar al doctor Raúl Calvo Soler, amigo de nuestro colegio y también lo considero un amigo personal, quien hace varios años ha logrado establecer como ejemplo la mediación en la provincia de Buenos Aires. Yo, para aquellos colegas que hoy lo van a escuchar por primera vez, aquellos que no conocen la historia de cómo se fue gestando la mediación en la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la provincia requirió, exigió excelencia en la formación, excelencia en la aplicación, excelencia en el desenvolvimiento de la misma. Y le confiamos esa pretensión, ese requerimiento al doctor Raúl Calvo Soler, quien ha excedido, en mi caso personal, incluso las expectativas súper optimistas que tenía, logrando una mediación de excelentes resultados que se han dado incluso en momentos, como recién hablábamos, de gran incertidumbre jurídica procesal en el ámbito de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Raúl, para nosotros, es el alma mater de todo este movimiento de mediadores y de todo este movimiento de generar una mejor justicia, una mejor resolución de los conflictos para aquellos a quienes nos confían sus derechos, nos confían la aplicación y la interpretación de lo mismo. Raúl, es un enorme honor poder tenerte otra vez en el colegio. Esta vez ya volveremos a tener esas charlas presenciales. Algunas veces hemos discutido, pero siempre con mucho respeto. Y también decirte que queda mucho camino por hacer en el ámbito de la mediación y seguramente vos vas a ser quien esté guiando por lo menos por bastantes años más la mediación en la provincia de Buenos Aires. Sé de tu compromiso con las IJUYA, tu compromiso con cada uno de los colegios y va en estas pequeñas palabras un enorme abrazo hacia tu persona. Así que muchas gracias y bueno, te dejo con el auditorio virtual. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Para los que no me conocen, mi nombre es David Rosende, abogado matriculado del Colegio de Abogados. Este año cumplo 15 años de matriculado, así que pasa el tiempo, pasa el tiempo. Un honor para mí formar parte de esta familia que es el Colegio de Abogados de Quilmes y me alegra mucho poder verlo a todos y todas los mediadores, algunas caras conocidas, otras no. Tengo, como bien dijo Bebe, recién tengo el agrado, ¿no? Y el gusto de haber sido la primera camada de mediadores junto a muchos de los que estoy viendo ahí, a veces pareciendo como toda cuestión nueva, ¿no? Hasta que uno se pone a tono, pero la verdad que es un placer día a día poder hacer la mediación, más allá de que, bueno, hoy día estamos transitando esta cuestión de la virtualidad, que bueno, ustedes bien saben que parte de la capacitación es poder resolver conflictos, ¿no? Y salir adelante, y bueno, yo tengo plena fe que todos y todas lo vamos a poder hacer. La actividad de hoy está organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de Quilmes, el cual tengo el honor de dirigir, con la adhesión del Centro de Mediación y el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, también del Colegio de Quilmes. Quería en primer lugar agradecer, y como siempre, con cada actividad, por el apoyo y confianza de las autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes, en este caso aprovechar la ocasión que está el doctor Bienvenido Rodríguez Mazal, el presidente, al cual le solicito haga extensivo al Consejo Directivo también el agradecimiento y la confianza. También los empleados del Colegio de Abogados, en este caso tenemos a Denise y a Cintia, sin cuya actividad y logística no podríamos llevar adelante. Agradecer en este caso también que nos acompañe, y le voy a dar después la palabra al presidente del Centro de Mediación, el doctor Gabriel Martínez,
a la directora del Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflicto, doctora Lorena Romero. En el día de hoy vamos a estar hablando de una temática cuyo título de la charla se llama Líneas de investigación para la mediación del futuro. Está a cargo del doctor Raúl Calvo Soler, que más allá de lo académico, que muchos lo hemos conocido, yo la verdad que lo considero un amigo. Como siempre destaco que me hizo el prólogo a mi libro de práctica de mediación en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, para no olvidarme de nada, voy a leer su breve CV, su breve currículum, que es doctor en Derecho de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Girona en excedencia, profesor de la Universidad de San Andrés, director del Programa de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas de San Isidro y Pergamino, coordinador del Programa de Prácticas Restaurativas de la Unión Argentina de Rugby. En el día de hoy, esta actividad va a estar moderada por la doctora María Fernanda Sosa, que es miembro del Instituto de Investigación. Las preguntas las pueden realizar a través del chat de la plataforma y serán leídas una vez finalizada la disertación del doctor Calvo Soler. Como palabras iniciales de introducción, quería destacar que cuando hablamos de mediación en provincia de Buenos Aires, nos es muy difícil a los mediadores no referenciarnos con el doctor Calvo Soler, con sus capacitaciones, su dedicación, pero sobre todo por querer profesionalizar la mediación. Así como a Freud se lo llama el padre del psicoanálisis, me animo a decirlo y corre por mi cuenta, que el doctor Calvo Soler se ha sabido ganar el don de el padre de la mediación en la provincia de Buenos Aires. En este encuentro la intención es avanzar en el estudio del proceso de mediación de manera profundizada, teniendo en cuenta los cambios actuales y cómo deberemos los mediadores hacer frente a los mismos y quizás al cambio de paradigma de la mediación convencional como la hemos estudiado. Agradecerte, Raúl, una vez más por el compromiso, tu generosidad y por siempre estar presente con los y las mediadoras, y en especial el cariño que te tenemos desde acá, desde el Departamento Judicial Quilmes. Previo al doctor Calvo Soler, le doy la palabra al doctor Gabriel Martínez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer hoy estar acompañados por el doctor Calvo Soler, mentor de la provincia de Buenos Aires en lo que es mediación y, digamos, pieza fundamental en la formación de excelencia que se pretendió en la provincia de Buenos Aires. Tuve la gracia de conocerlo, de convivir varios meses formándonos en el Colegio de San Isidro, en plena pandemia de la gripe A, recuerdo, y ahora hoy nos toca transitar esta pandemia, y bueno, gracias a la virtualidad podemos seguir conectados, y bueno, agradecido, Raúl, de que estés acá en el Departamento Judicial de Quilmes. Gracias, Bebe, como siempre, a los empleados del colegio y a todo el consejo directivo por hacer esto posible, y un saludo muy grande a las delegadas y delegados de otros colegios que estoy viendo en pantalla, como la doctora Canina Paramidano y María Laura Oyarzábal y el doctor María Callejas, que también nos acompañan y se sumaron a este taller de hoy. Raúl, un placer tenerte en Quilmes y te doy la palabra que la gente te quiere escuchar a vos. Bueno, nada, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias Bebe, gracias David, gracias Gabriel, gracias porque yo lo siento como algo que me enorgullece de una manera que no se pueden imaginar. Siempre he dicho que la Argentina saca lo mejor de mí, siempre lo hizo, siempre lo logró, siempre consiguió ponerme en el mejor de los retos para salir adelante y para empujar hacia adelante. Así es que para mí es, no sé, es consustancial a lo que soy y más allá de cualquier currículum o cualquier otra cosa, yo soy parte y con aciertos, con errores, con todo, soy parte de los mediadores de la provincia de Buenos Aires y me siento una parte de ellos y bueno, para mí es un placer enorme poder estar aquí. Voy a intentar contar algunas cosas que a lo mejor les pueden servir, espero que sí, para poder expresar algunas ideas que últimamente estoy intentando desarrollar en varios espacios. Como algunos de ustedes saben,
ahí David lo citó. Yo me ofrecieron dirigir un programa en Argentina, pedí una excedencia en mi universidad. Algunos me han dicho, ¿qué hace alguien pidiendo una excedencia por un trabajo donde gana muy bien dinero, viene, trabaja un día a la semana y se va a la Argentina a dirigir un proyecto? Bueno, porque la Argentina engancha, siempre lo he dicho, a mí la Argentina me engancha, no sé, me genera la necesidad de ser mejor. Y eso no lo deben olvidar nunca. No es oro todo lo que reluce por allá afuera y a veces uno lo olvida. Pero bueno, hoy quiero contarles algunas historias, algunas cosas sobre esto que me ha pedido David del futuro de la investigación, de la mediación, etc. Y voy a empezar contando una primera cuestión, después un par o tres de cosas y cerraré con un temita. O sea, como dice todo el mundo, esa manía mía de dividir el mundo en tres partes. Creo que es característico de los mediadores. A nosotros los mediadores dividir en dos siempre nos ha parecido un mal resultado. Así es que nos parece interesante en dividir más partes. Bien, lo primero que quiero contarles, Luis decía que no se puede estudiar al conejo sin antes identificar al conejo, en un libro muy interesante que se llama Emotions, Emociones, ahora que están de moda, así es que estaba encima de la mesa y algo diré luego sobre esa cuestión. Así que déjenme que explique primero dónde veo yo el conejo, por qué creo que ahí hay un tema y a partir de ahí explico hacia dónde creo que debería enfocarse la mediación. Yo suelo empezar mis clases con mis estudiantes, tanto en Girona, donde hasta febrero he sido profesor titular, o en San Andrés, donde ahora estoy dictando clases, con una pregunta, que es, ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI un instrumento creado en el siglo XIX? O dicho de otra manera, ¿para qué quiere las sociedades modernas el derecho y el proceso judicial? ¿Para qué lo necesitan? ¿Por qué es relevante hoy en una sociedad que exista un sistema jurídico y que exista un sistema judicial? Esto, claro, para nosotros es una pregunta que puede parecer sorprendente. Yo creo que es una pregunta que amerita encontrar una respuesta. Yo tengo una respuesta que no es excesivamente optimista, más bien diría que es pesimista, a pesar de que algunos dicen que un optimista no es más que un pesimista mal informado. Yo creo que hay gente mal informada de lo que está pasando allá afuera y pronto van a descubrir que lo que se viene es más complicado para el derecho, para la justicia, de lo que suponíamos y de lo que imaginábamos, incluso aquellos que siempre apostamos al papel de la mediación en esta historia. Quiero comenzar señalando dos o tres afirmaciones básicas que si después quieren las discutimos. Mi primera afirmación es que lamentablemente, en el mundo de lo jurídico se confunde con cierta naturalidad el discurso de lo que es el derecho con el discurso de lo que es el proceso judicial. Y esto es dramático. Yo siempre me peleo todos los años con los decanos de mi facultad, en mi caso decana, y le pregunto, ¿por qué le llaman facultad de Derecho? ¿Por qué no la llamamos facultad de proceso judicial? Es más claro, es más directo, sabemos de qué estamos hablando. Porque toda la formación, toda la construcción del profesional jurídico está abocada no al uso del derecho, no al manejo del derecho en toda su extensión. Está abocado a desarrollar una actividad en un contexto determinado llamado proceso judicial. Y esto me parece que es terrible, por lo que voy a intentar explicar. Nos hemos casado con probablemente la más fea, para decirlo de esta manera. Creo firmemente que no existe, bueno, hay otro, pero ahora lo contaré, creo que no existe otra profesión que haya renunciado con tanta liviandad a ser más, en pos de ser menos. Porque creo que ser un especialista en el derecho siempre será más que ser un especialista en el proceso judicial. Y nosotros hemos renunciado a eso. El único caso lo contaba uno de mis grandes maestros, que era el doctor Entelman. Entelman decía una frase que a mí me parecía maravillosa. Él decía, en algún momento la medicina decidió que la boca no era ya un problema de la medicina. De hecho,
tienen su colegio profesional, los dentistas, su facultad, los dentistas, que no es la de los médicos. Y decía el profesor, y sin embargo, no ha habido profesión que haya ganado más dinero en los últimos años que la de dentista. Maldita sea la hora en que se les ocurrió renunciar a la boca. Bueno, yo creo que los abogados pronto vamos a descubrir que hemos renunciado a la boca, porque estamos dejando fuera de nuestro ámbito espacios en los que podríamos ser determinantes. Déjenme que les dé algunos ejemplos. 1. Históricamente el síndico de un concurso preventivo, una suspensión de pagos, era un abogado. Hoy ya no lo es. 2. En el ámbito penal, por ejemplo en Europa, empiezan a tener mucho más trascendencia en la intervención un criminólogo que un penalista, que empiezan a ocupar espacios que tradicionalmente pertenecieron al ámbito del derecho. 3. En Europa existe una formación que se llama especialista en relaciones laborales. Bueno, el especialista en relaciones laborales está ocupando el espacio que tradicionalmente ocuparon los laboralistas. 4. Cuando usted quiere trabajar con un empresario sobre algún tema y le menciona solo de pasada que ha llegado el momento de ir a ver al abogado, normalmente este empresario va a hacer una pregunta interesante, que es, ya no hay nada más que se pueda hacer. De alguna forma hemos logrado construir una imagen de enterradores. Somos la última ratio, somos aquello a lo que se llama cuando ya no hay nada más que se pueda hacer. Y esto es un problemón enorme desde el punto de vista del ejercicio de una profesión. ¿Por qué? Perdón, ese por un lado. Y la segunda cuestión de la que quiero mencionarles, voy a asumir algo que ustedes saben muy bien de lo que voy a hablar, pero lo pondré de esta manera. Si alguien me preguntase para qué sirve el derecho y el proceso judicial en nuestras sociedades de hoy, yo diría que sirven para ayudar al ciudadano a resolver sus conflictos. Creo, no se me ocurre ninguna otra respuesta que pueda ser sustentada racionalmente con argumentos de aquello que el derecho pretende hacer o que el proceso judicial pretende hacer al margen de la conflictividad humana. Es decir, hablar del derecho, hablar del proceso judicial, es hablar de un instrumento que fue creado, vean Hobbes, vean otros autores, Hobbes en su versión más dramática, fue creado con un único objetivo: mejorar la manera en que los ciudadanos resolvían sus conflictos para que no lo hiciesen desde el puro, llano ejercicio de la violencia. Así que por eso creamos esto. Y esto no es menor, porque es muy interesante revisar por un momento cómo se forma hoy a un abogado. Los abogados son formados para, hablar del derecho, desde el derecho, por el derecho, para el derecho, en el derecho. Hemos creado un círculo vicioso donde el derecho y el debate sobre el derecho es un fin en sí mismo. Y hemos olvidado que el derecho es un instrumento para conseguir algo más. No basta sostener al derecho per se. El derecho debe ser pensado, en mi opinión, como un medio para conseguir un fin. Dicho de otra manera, una sociedad donde hay derecho y donde hay proceso judicial debería ser una sociedad en la que la capacidad de los ciudadanos para resolver su conflictividad cotidiana sea mejor que en una sociedad donde no hay derecho y donde no hay proceso judicial. Y aquí viene la dramática realidad. ¿Es esto así? ¿Realmente el derecho y el proceso judicial ayudan al ciudadano a resolver su conflictividad? Y mi respuesta, como se imaginarán, es no. No y 1000 veces no. ¿Y por qué no? Bueno, para explicar por qué no, voy a dar un pequeño rodeo para que se vea y se entienda dónde encuentro yo el problema y dónde pongo yo el foco del problema, por qué la mediación puede ser una solución y cómo debería repensarse la mediación para poder resolver ese problema. Yo creo que si alguien me dijese en qué han cambiado las relaciones sociales del siglo pasado al siglo actual, diría que ha habido 3 cosas que se han cambiado, 3 transformaciones importantes. La primera, yo diría que las relaciones sociales de este siglo son mucho más complejas que las relaciones del siglo pasado.
complejas en un sentido. Para cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, hay 1000 alternativas disponibles. Si ustedes quieren comprar un teléfono, hay 100 marcas de teléfono. Si ustedes quieren comprar un coche, hay 100 marcas de coches. Ropa, 100 marcas de ropa. O sistemas operativos, 100 tipos de sistemas operativos. Para cualquier contexto decisional, el conjunto de alternativas disponibles es claramente superior a lo que históricamente nosotros tuvimos en el siglo pasado. Así que lo que tenemos es que cuando tengo que tomar una decisión, hoy, por eso yo digo, hombre, que los chicos haya mucho nini, como se dice aquí en Europa, ni trabaja ni estudia, no me extraña. Si para tomar una decisión tienen 80 millones de alternativas disponibles. Yo recuerdo cuando yo estudié, cuando decidí que iba a estudiar Derecho, ¿cuántas carreras había disponibles? ¿20? ¿30? ¿100? No sé si tienen hijos. Bueno, pregúntenles cuántas carreras hay disponibles hoy en las universidades. Es descomunal. Parece que hay una carrera para un individuo. Es una cosa horrible. Así que la complejidad de las relaciones humanas es claramente superior a lo que históricamente fue. El segundo gran problema que tenemos, el segundo gran cambio que tenemos es el dinamismo. ¿No les da la sensación que todo va más rápido? Yo el otro día contaba, yo aprendí a usar el WhatsApp para mandarle un mensaje a mi hijo. Y cuando le mandé el primer mensaje, me miró y me dijo, papá, qué anticuado, ya esto no se usa. Así que uno se mata por ayornarse y estar al día y nunca llega. Siempre hay algo nuevo que alguien ha inventado y que siempre te deja analfabeto tecnológicamente. Entonces el dinamismo, la transformación, el cambio es tan brutal, tan rápido, que no se puede sostener. Es decir, nosotros, que somos del siglo pasado, vivimos ahogados por la velocidad que nos impone el mundo actual. Todo cambia rápidamente. Y esto es descorazonador para nosotros. ¿Se acuerdan? La gran sorpresa del fax. Se lo dicen a su hijo y se cae de risa si ustedes le cuentan que el fax fue, wow, el fax. ¡Qué momento histórico! Se muere. Bueno, ya tengo dos cuestiones, la complejidad y el dinamismo. El tercer tema que a mí me lleva a admirar profundamente a los jóvenes de hoy. Yo creo que si hay un concepto que ha sido desestructurado, que ha sido desmembrado, es el concepto de autoridad. Yo creo que esta es una generación, y estas son una generación que no regala la autoridad. Y no la regala al profesor por el mero hecho de que sea profesor, no. Al juez por el mero hecho de que sea juez, no. Al padre por el mero hecho de que sea padre, no. Esta es una generación que si tú quieres autoridad, te la tienes que ganar. No la regalan. Nosotros regalábamos la autoridad por el puesto que ocupaba el otro. Si yo iba a un entrenamiento y tenía un entrenador, wow, era el entrenador. Así es que, ¿cómo no voy a hacer lo que me dice? Si yo iba a clase, ¿cómo iba yo a armarle lío al profesor? Él es el profesor. Vayan a contar esto en un aula de primaria hoy, que van a ver la guerra en la que viven los profesores para ganar su lugar. Por cierto, por una razón entre otras muy obvia. Un chico que viene a jugar a la PlayStation 4, a un juego que a mí me apasiona que se llama The Witcher, ¿ustedes creen que lo van a sostener mucho tiempo sentado en un aula mientras un profesor le habla lindamente sobre la reproducción o sobre la multiplicación? ¿Realmente tenemos alguna oportunidad de captar su atención? Bueno, eso está en juego. Así que fíjense en una cosa. Hay tres cosas que están en juego. La complejidad, el dinamismo y la autoridad. Ahora, si las nuevas relaciones se basan en estas tres características y el conflicto, no hace falta que a los que ya me han escuchado hablar vuelva sobre la teoría del conflicto, sobre las concepciones del conflicto, etcétera, etcétera, y el conflicto es una relación, entonces pasa algo curioso. Los conflictos hoy son más complejos, más dinámicos y menos construidos desde la autoridad. Y aquí viene el primer gran drama. Nosotros estamos intentando resolver conflictos complejos, dinámicos y no de lógica autoritaria
con un instrumento que básicamente se caracteriza por ser terriblemente simplificador, terriblemente estático y únicamente construido desde el puro y duro ejercicio de la autoridad. Así que estamos intentando correrle detrás a los conflictos con un instrumento que tiene todas las características para ser absolutamente ineficiente frente a eso. Así que estamos intentando matar tiburones con un matamoscas, porque no va. ¿Cuál es el drama de esto? Que yo publiqué ahora algunos años en un libro que se llamó Donde la justicia no llega. Bueno, el drama de esto es que nuestra gran caracterización del derecho y del proceso judicial como instrumentos que sirven a la resolución de conflictos ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Bueno, ha fracasado porque, déjenme que utilice la caracterización de dos grandes filósofos del derecho argentino que fueron Eugenio Bulligin y Carlos Alchurrón. Bulligin y Alchurrón escribieron hace muchísimo tiempo un libro que se tituló Normative System, que fue traducido por la editorial Astrea bajo el título de Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. ¿Cómo el traductor convirtió el título Normative System en Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales? Para mí será siempre un gran misterio, que obviamente es terriblemente descorazonador, porque si eso lo hizo en el título, ¿qué no vendrá luego? ¿Qué no habrá cambiado? Luego, siempre recuerdo una anécdota que cuento. Cuando se tradujo el libro de Austin, el de What to Do Things with Words, había un gran debate, porque la gente pensaba que si lo traducían como cómo hacer cosas con las palabras, nadie iba a comprar ese libro. Así que a algún especialista en marketing se le ocurrió la idea de llamar al libro Cómo hacer cosas con la lengua. Quizás aprovechando la ambigüedad, lograban vender algunos ejemplares más. Por suerte, no le hicieron nadie caso y el libro se llamó Cómo hacer cosas con las palabras. Sea como fuere, en ese libro Alchurrón y Bulligin dicen algunas cosas que a mí me parece que son interesantes. Una de ellas creo que sirve para explicar dónde estamos parados. Y el problema está en el concepto que ellos utilizan, que es el concepto de caso. Alchurrón y Bulligin lo pondré en una versión menos formal, porque ellos son de un pensamiento más analítico, pero para que se entienda. Imaginen lo siguiente. Tenemos un legislador, pongamos que es un legislador racional, hagan el esfuerzo por un momento de pensar que esto es posible. Entonces, supongamos que tenemos un legislador racional que puede entender la problemática del ciudadano de a pie. Y este legislador empieza a darse cuenta que en su país está pasando algo. Y es que ocurre con cierta asiduidad que alguien le vende un bien inmueble a otro, le paga por el bien inmueble y, pasado un tiempo, aparece otro señor y reclama que el bien inmueble vendido no es propiedad de aquel que lo vendió, del que lo enajenó, sino que es de él. Así que reclama que se lo devuelvan. ¿Qué es lo que hace el legislador en su versión de resolución de conflictos? Bueno, lo que hace es una cosa bastante sencilla. Mira el conflicto y dice, buah, aquí esto o lo tomo y me encargo o terminan a las piñas todos en mitad de la calle. Así que más vale que yo decida cómo resuelven este problema. Entonces el legislador mira y dice, bueno, según Alchurrón y Bulligin, en base a algunos criterios, porque la decisión del legislador no es aleatoria, el legislador mira y dice, bueno, a ver, mira, de este conflicto que tienen, para poder contestar a la pregunta de cuándo debe o no restituirse el bien vendido, me parece que es relevante tener en cuenta las tres siguientes características. Primera, si fue a título oneroso o no. Si fue a título oneroso, discutimos la restitución. Si no es a título oneroso, no vamos a discutir nada de eso. Así que la primera cuestión que tengo que tener en cuenta es si fue a título oneroso o no. La segunda cuestión que voy a analizar, dice el legislador, es si el enajenante, el que lo vendió, sabía que lo que estaba vendiendo no era de él. Voy a pensar que es relevante la propiedad de la buena fe del enajenante. Y la tercera cuestión, dice el legislador, que me parece que es importante, es visualizar la buena fe del adquirente. Si el que la adquirió lo sabía o no que le estaban vendiendo una casa a alguien que no era el propietario. ¿Qué hace el legislador? Toma estas tres propiedades y las incorpora en el antecedente de una norma.
Entonces lo que dice, la normativa lo que va a decir es, cuando concurra el título oneroso, la buena fe del enajenante y la buena fe del adquirente, corresponderá, el sistema normativo, es obligatorio la restitución, está prohibida la restitución, es permitida la restitución, lo que sea. Pero tengo el caso que es el antecedente de la norma. Hasta aquí nos hemos más o menos manejado con cierta solvencia con esta metodología de trabajo. Pero ahora recordemos en dónde estamos en el siglo XXI. Complejidad, dinamismo y falta de autoridad. Y ahí viene el gran drama. El primer drama que tiene el legislador es que si en el siglo pasado elegir las propiedades relevantes de un conflicto y colocarlas en el antecedente de una norma era relativamente accesible, hoy es un problemón. ¿Cuál es el conjunto de propiedades relevantes para que la norma, en el caso, incorpore el conflicto que las personas tienen? Es un lío. Porque antes el legislador tenía 4, 5, 6 propiedades a tener en cuenta, hoy tiene miles. Y ahí viene el drama. El legislador empieza a elegir sobre un conjunto muchísimo más amplio de propiedades. ¿Qué ocurre? El antecedente de la norma tiende a no recoger las propiedades relevantes del conflicto. Y ahí empieza una diversificación dramática. Empieza que las propiedades relevantes del caso no coinciden con las propiedades relevantes del conflicto. Así que cuando su señoría va a dictar sentencia o el abogado se dirige al proceso, se da cuenta que por muy buena que sea esa sentencia, los chicos van a salir del proceso peor o igual o peor de lo que entraron. Porque resolver el caso en la sentencia no va a significar resolver el conflicto que las partes tienen. Por cierto, fuera poco, al legislador se le complicó aún más la vida, porque el dinamismo lo mata. ¿Qué le pasa al legislador? El legislador dice, hoy las propiedades relevantes para resolver este conflicto son A, B y C. A ver, promúlguese la norma que comienza y tiene como caso las propiedades A, B y C. No ha terminado de promulgarlo, no lo ha terminado de publicar y ya descubre que hay algunas propiedades que debería haber tenido en cuenta. Y entonces lo que tenemos es, o un legislador, yo no sé si pasa en Argentina, en España es característico, el legislador dicta una norma y antes de ser publicada ya están estableciendo adendas, porque el legislador no da abasto para crear casos que realmente recojan la conflictividad humana. No solo eso, empieza a dictar como loco, como les pone dictar normas, entonces empiezan y dale con la norma y ahora le metes esa propiedad y ahora le pones esa propiedad y ahora le sacas otra. Y esta propiedad que antes era relevante ahora la quitas. El resultado vuelve a ser el mismo. Su señoría dictará una sentencia, los abogados defenderán un caso, pero el conflicto que las partes tienen no está recogido en la sentencia, ni siquiera en la demanda y en la contestación de la demanda. Para terminar de redondear el problema, aparece la tercera de las cuestiones. El derecho necesita autoridad para ser ejercido. Sin autoridad, el derecho no funciona. El derecho es un método por adjudicación. Y eso lo diferencia de la mediación, de la facilitación, de otras metodologías. Ahora, ¿cuál es el gran éxito de un derecho donde la tasa de cumplimiento de normas es baja? ¿Cuál es el gran éxito de un derecho donde que su señoría diga A o no A, no va a hacer el cambio en la diferencia? Entonces el derecho empieza a convertirse como una especie de brindis al sol, de un volumen de normas en el aire que no mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el resultado de los ciudadanos? Que si pueden, empiezan a no querer ir al derecho, empiezan a no querer ir al proceso judicial. El ejemplo es muy sencillo. Los abogados en todo el mundo trabajan el doble para ganar la mitad. Y esto ocurre en todos los lugares. Los grandes temas, los temas importantes, ya no se dirimen en un contexto de debate jurídico y ya no se dirimen en un proceso judicial. Hasta el propio abogado intenta desesperadamente, en la mayoría de los casos, salir de la trampa perversa del proceso judicial. Es verdad que el abogado tiene un drama. Y es que, lo hablábamos antes, la formación como abogado no le ayuda demasiado a enfrentar todo esto. Nosotros, como les he dicho, nosotros somos educados
para llevar a nuestros clientes al litigio. Nosotros somos preparados para ir a litigar. Ese es nuestro rol. Nosotros no estamos preparados para pensar la idea de un derecho que ayuda a los ciudadanos a resolver su conflictividad. Nosotros estamos preparados para pensar la idea de un derecho que conduce al ciudadano al litigio. Y esto se pone de manifiesto en tres cosas que ustedes seguro conocen muy bien. La primera, supongan que viene el cliente y le dice algo como lo siguiente al abogado. Mire, doctor, resulta que el año pasado mi amigo Juan me vendió una casa. El precio que me puso era bueno, era razonable, le pagué el precio que él me pedía, todo bien, fantástico, estoy viviendo. Y hace un mes llegó un señor, tocó a mi puerta y me dijo que ya podía irme porque la casa era de él y no de mi amigo Juan, que era el que me lo había vendido. Yo fui, llamé a mi amigo Juan y mi amigo Juan me dijo, pero que no, que la casa es mía, ¿cómo va a ser eso? Pero resulta que por lo que vengo averiguando, realmente la casa no era de Juan. Juan no lo sabía y yo tampoco. ¿Cómo funciona la cabeza del abogado? ¿Porque la formación ha sido hecha así? Bueno, básicamente funciona de la siguiente manera. El abogado dice, título oneroso. El cliente dice, le pagué. El abogado en su cabeza dice, título oneroso 1-0. Dice, yo no lo sabía. Perfecto. 2, buena fe del adquirente 2-0. 3, mi amigo Juan no lo sabía. Tercero, buena fe del enajenante 3-0. Tengo las tres propiedades, tengo demanda, tengo caso, tengo demanda, tengo juicio, tengo honorarios. Y el círculo es fantástico. Y hasta ahora relativamente funcionó. Empezamos a notar que ese tengo honorarios empieza a ser más bien escaso. Pero este es otro problema. ¿Qué es lo que le pasa a este abogado? Bueno, le pasa una primera cuestión que es bastante obvia. Salvo que haya pasado por un curso de teoría del conflicto, es probable que no escuche la principal propiedad relevante del conflicto que su cliente le propone. Y es que eran amigos. El abogado no escucha eso. Y no lo escucha porque no hay ninguna norma que diga, allí donde las partes manifiesten amistad, si hubiese una norma que comenzase bajo este epígrafe, el abogado lo escucharía. Pero como no lo dice el derecho, al abogado no le parece una propiedad jurídicamente relevante. De hecho, no lo es. Pero es una propiedad conflicto relevante. Así que el abogado ha sido educado para escuchar en la narrativa de su cliente los casos, no el conflicto, los casos. Y es lo único que escucha. No sabe hablar de conflictividad. Por eso yo siempre sostengo, como decía el doctor Entelman, que la primera asignatura de un estudiante de Derecho debería ser conflicto. Porque solo desde el conflicto podemos entender la trascendencia del proceso judicial y del derecho. No puede ser que la primera asignatura sea derecho y los 5 años siguientes hablamos del derecho. El derecho es un instrumento. Estamos hablando del bisturí y no tenemos ni idea de la anatomía sobre la que vamos a usarlo. El segundo gran problema es que todas las preguntas que va a hacer un abogado son preguntas vinculadas a las propiedades jurídicamente relevantes. Nos han educado así. Pensaremos cómo pruebo la onerosidad, cómo pruebo la buena fe del adquirente, cómo pruebo la buena fe del enajenante. Les reto a que le pregunten a un profesional de la negociación, no abogado, cuál es la primera gran pregunta que debe plantear en un caso de estas características. No hace falta que yo les diga que no es ninguna de estas. La primero que va a averiguar un negociador es el valor de statu quo, preguntándole a su cliente qué le va a pasar si lo echan de la casa. Porque no se diseña la misma estrategia. Si a mí me echan de la casa y me tengo que vivir debajo de un puente, que si a mí me echan de la casa y me voy a vivir a otra casa. El valor de statu quo define la estrategia de intervención. Pero a nosotros no nos enseñaron nada de eso. Nosotros nos enseñaron a escuchar las propiedades jurídicamente relevantes. El tercer gran tema, que a mí es el que más me apasiona, es que el abogado va a hacer algo realmente maravilloso, que es lo siguiente. Supongamos que el cliente dice algo como esto. Doctor, yo sospechaba que la casa no era de él. Entonces, ¿se acuerdan de la pregunta de la película esta Intensamente? Los muñequitos en la cabeza. Bueno, entonces el señor de rojo en la cabecita del abogado acaba de explotar. ¿Por qué? Porque se acaba de ir a la mierda la buena fe del enajenante. Así que acabo de perder una de las propiedades definitorias del caso.
Así que tengo un problema entre manos, porque esto no es un caso. ¿Qué hace el abogado? Bueno, el abogado va a jugar a un juego que es el que ha aprendido. Y le va a hacer la siguiente pregunta a su cliente. Pero escúcheme una cosa, ¿usted lo sabía? El cliente va a decir, ¿cómo que lo sabía? Yo lo sospechaba. Y el abogado va a decir, no, escúcheme bien, ¿usted lo sabía? El cliente va a decir, hombre, saberlo no lo sabía. Pues eso es lo que importa, que usted no lo sabía. Ya tengo la buena fe del enajenante. Les reto a que hagan un experimento muy básico. Escuchen a alguien contar un conflicto por televisión. Si ya habló con su abogado, les contará el caso. Si aún no habló con el abogado, les contará el conflicto. El drama, nuestro drama, es que el derecho y el proceso judicial, como lo hemos entendido, no está en condiciones de encarar una adecuada resolución de la conflictividad a base del diseño de la casuística. No va a poder nunca, porque la realidad se ha vuelto tan compleja, pero tan compleja, que a golpe de normas no la podemos parar, no la podemos limitar, no le podemos poner. El derecho se ha convertido en un intento de ponerle puertas al campo, intentando captar en normas una realidad que es realmente compleja. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, hay 4 o 5 estrategias posibles que en el mundo ya se están llevando adelante. La primera estrategia posible sería, básicamente, empezar a trabajar desde el punto de vista más de un derecho basado en principios y menos de un derecho basado en reglas. La Argentina tiene el ejemplo paradigmático de la última modificación del Código Civil. ¿Por qué? Muy sencillo. El principio tiene el caso abierto. La regla dice, cuando se dé la propiedad 1, 2 y 3, entonces debe. El principio dice, cuando se dé la propiedad 1, 2 o 3 y o cualquier otra propiedad análoga a 1, 2 o 3, y ahí hay juego. Entonces, una posibilidad es los principios. ¿Cuál es el drama? Bueno, no hace falta que yo les diga que no hay cosa más peligrosa que un juez con un principio entre las manos. Así que podemos estar entrando en zona de colisión. En España tenemos un juez que dijo, en base a los principios, que allí donde la ley dice 5, en base a los principios, deberá leerse 7. En base a los principios deberá leerse 7. Bueno, pues muy bien. Así que no hay cosa más peligrosa que un juez con ganas de jugar con los principios. Así que ahí hay un tema para pensar. La segunda posibilidad está en desarrollar una lógica procesal distinta. Veo que está Paula aquí, a la cual saludo. Yo he tenido la oportunidad este año de conocer al doctor Rojas, realmente un genio total, una capacidad, una mentalidad, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y la verdad que una persona con una mente abierta para enfrentar estas cuestiones. Y hemos estado discutiendo, conversando, Paola también y otras personas, sobre la necesidad de un proceso distinto. Todos los desarrollos actuales de UNIDOA sobre el principio de acuerdos procesales, el principio de adaptabilidad, el principio de colaboración, el principio de buena fe, el principio de decir la verdad, todo eso conduce a una propuesta que espero que nosotros podamos publicar rápidamente con el doctor Salgado, el doctor Rojas y yo, de la búsqueda de un proceso que sea más cooperativo, más colaborativo y más composicional. Dicho de otra manera, para lograr eso necesitamos pasar de un proceso sólido a un proceso gaseoso. Perdón, a un proceso líquido. Es decir, un proceso que permita que los abogados y los jueces maleen de alguna manera lo procesal para lograr el encaje entre conflicto y caso. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que del paso de lo sólido a lo líquido, a lo mejor nos llevamos puesto hacia lo gaseoso. Es decir, que acabamos desmantelando totalmente el concepto de debido proceso. Y yo no sé si un Estado de Derecho puede sostener tan fácilmente la idea de que llama proceso a cualquier cosa que todos los tres decidan en un momento determinado. A mí me parece que eso tiene algunos problemas desde la conceptualización de un Estado de Derecho. La tercera opción, para mí una de las más interesantes, es repensar al derecho. ¿Repensar al derecho cómo? Replantearlo en la lógica del pensamiento restaurativo.
que es una nueva manera de pensar lo que el derecho es una nueva manera de pensar al derecho, es una forma distinta de entenderlo. La experiencia mía en la Argentina de trabajo en el programa de justicia juvenil restaurativa, como citaba David, tanto en San Isidro, en Pergamino, se transformó en los últimos 7 años en convertir a 5 mediadores en operadores restaurativos, que son los que diseñan e intervienen en el trabajo con los jóvenes en conflicto con la ley penal. No en el marco del proceso, sino de manera paralela al proceso de juvenil. Pero son mediadores reconvertidos a facilitadores o operadores restaurativos los que trabajan con los jóvenes en esa lógica, porque solo un mediador puede entender todo lo que eso significa y todo lo que eso conlleva. La última de las opciones es realmente tomarse en serio la mediación. Es realmente entender que cuando su señoría dirime y los abogados entienden que la resolución en el proceso no va a incorporar la resolución del conflicto, ha llegado el momento de pedir la entrada a un profesional que va a trabajar en una dinámica, desde una lógica totalmente distinta. Entonces esto llega el momento en donde es posible decirle, ¿por qué le pido mediación? Le pido mediación porque lo que aquí va a pasar no va a resolver el conflicto que ustedes tienen. Esta es la clave. Yo siempre he insistido hasta la saciedad en algo que me parece primordial de entender. Yo creo que la mediación, en un mundo incluso, fíjense, en un mundo incluso, donde no hubiese colapso en el proceso judicial, en donde todo fuese rápido en el proceso judicial, incluso en ese mundo, la mediación tendría sentido. Yo publiqué hace tiempo un artículo que se llamaba La McDonaldización de la mediación, porque yo venía a decir que lamentablemente repetimos tantas veces que la mediación era más rápida y más barata, que ahora nadie quiere pagar por ella. Porque nadie quiere pagar por una buena hamburguesa si voy a comérmela en un McDonald's. Así que lamentablemente lo dijimos tanto, que ahora no sabemos cómo posicionarnos para poder explicar que somos profesionales, que hacemos un trabajo y que ese trabajo tiene que ser adecuadamente valorado en nuestras intervenciones. Pero sí que es cierto que si finalmente se impone toda la lógica procesal de principios como acuerdos procesales, proporcionalidad, adaptabilidad de las formas, si todo eso desembarca y UNIDROIT a nivel internacional está presionando en el proyecto UNIDROIT, se está presionando para que desembarque, y en parte el actual último proyecto de código procesal incluye una parte de todo esto, si todo eso desembarca en el proceso, la mediación empezará a tener un sentido muy, muy relevante. Muy relevante, porque ya no es una cuestión de debate sobre sustantivo, es una cuestión del propio debate sobre qué proceso necesitamos hoy aquí, en este contexto, para que al resolver el caso también resolvamos el conflicto. O no, porque ahí viene el punto. Habrá supuestos en donde no hay caso posible para resolver un conflicto. Yo he insistido varias veces sobre esta idea, creo que hay conflictos que nunca podrán ser resueltos en una sentencia. Nunca. Por muy bueno que sea el caso, por muy bien perfilado que esté, por muy bien que haya sido construido, siempre hay un espacio propio que el proceso judicial debería tener la madurez para entender que no puede enfrentarlo. Bueno, si uno piensa esto de esta manera, ahora viene la pregunta. ¿Qué debería investigarse, qué debería trabajarse, qué debería tenerse en cuenta en el futuro para que la mediación sea realmente un candidato para lo que se viene? Insisto que estoy absolutamente convencido, y ya está pasando. Déjenme que les dé un dato. Solo el 11% de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires trabajará en algo vinculado con el derecho. El 11%. Se dice rápido, ¿eh? Así que la Facultad de Derecho y la carrera de Derecho se ha convertido en un cajón desastre, al que va gente que en el fondo no quiere ejercer la profesión vinculada al derecho. Y esto solo es posible por un desmantelamiento del prestigio de nuestra profesión. Les doy otro ejemplo.
Pasó en Argentina y pasó en España. Por primera vez en muchos años, la justicia, abogados, jueces, juristas en general, son y han sido peor valorados que los políticos. Que a mí eso me parece que es la muestra más evidente que estamos en el horno. O sea, si nos han valorado peor que los políticos, miren que la palabra política es dramática, porque puede convertir, fíjense si dice algo malo, puede convertir una palabra como madre en otra como suegra. Si puede hacer eso la palabra política, ¿qué no significará la palabra política? Bueno, por primera vez, la justicia tiene peor valoración y los juristas tienen peor valoración que los abogados, digo, que los políticos. Entonces, yo creo que lo que se viene es un desmantelamiento de todos estos espacios. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para poder empezar a pensar una mejor manera de posicionarnos en esta historia? Yo pensé, cuando David me propuso esto, yo pensé en 4 espacios que creo que vamos a tener que repensar para poder ser y poder estar mejor posicionados en esta historia. La primera cuestión que me parece interesante, como ya les he dicho, es que creo firmemente que a pesar del esfuerzo en la provincia de Buenos Aires y a pesar de muchas otras cosas, creo que los mediadores en general seguimos sabiendo poco de la conflictividad humana. Yo creo que tenemos que mejorar nuestro conocimiento de la conflictividad. Tenemos que entender mejor el conflicto. Tenemos que poder diagnosticar mejor, mapear mejor. Si no mejoramos nuestra capacidad para entender la conflictividad humana, nos convertiremos en un sucedáneo de la casuística jurídica. Un abogado, un juez, se le va a exigir, en mi opinión, que sea un especialista no en el derecho, no solo en el derecho, que sea un especialista en el conflicto. Lo que nos van a pedir es que si nosotros podemos hacer la diferencia, debemos mostrar una especial sensibilidad en la comprensión de la conflictividad humana. No del conflicto definido en el caso, de la conflictividad humana. Si no entendemos eso, si no nos mejoramos técnicamente en ese espacio, realmente yo creo que al final no vamos a poder presentar algo distinto, no vamos a poder presentar batalla. Creo firmemente que este es un punto de investigación clave. Clave en el trabajo que nos espera hacia el futuro. Insisto, cuanto mejor nos posicionemos a los ojos de otros profesionales, como especialistas en el análisis de conflicto, mejor. Les pongo un ejemplo de toda esta historia. Por ejemplo, hay una profesión que ha logrado convencer a los empresarios que ellos conocen lo que va a pasar en el futuro. Los economistas. Ahora, les hago una pregunta. ¿Alguien vio un economista que acierte? Uno. Un economista que diga, wow, le pegó, joder, con tiempo antes te lo dice. Todos los economistas desarrollan unos cálculos matemáticos espectaculares ex post. Cuando nos hemos pegado todos el golpe, dice, yo ya decía, ¿dónde lo dijiste? ¿Dónde está? Nada. Pero siguen vendiendo con absoluta convicción que ellos pueden decirle al empresario lo que va a pasar en el futuro con su empresa. Y a mí esto me lleva a volver a pensar desde esta lógica. Si nosotros pudiésemos decirle al cliente lo que le va a pasar en el conflicto, Entelman lo llamaba dinámica de conflicto, y yo en el libro de mapeo intenté empezar a diseñar algunas ideas sobre el mapeo de conflictos dinámico, si yo le puedo decir a mi cliente, mire, no el caso, yo le puedo decir a mi cliente, mire, el conflicto que usted tiene hoy está así, 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 así. Pero como esto sigue así, su conflictividad se va a transformar así, así, así y así. Esto nos posicionaría de una mejor manera desde el punto de vista del trabajo. Porque ¿saben qué pasa? Nadie paga mucho dinero por el pasado. Y nosotros vendemos pasado. Nosotros probamos lo que pasó. Decidimos castigar por lo que pasó. Hablamos de lo que ocurrió. Y los clientes no nos creen cuando queremos hablarle de lo que se le va a pasar y lo que le va a ocurrir si firma ese contrato. Así que no nos creen como especialistas en el futuro.
Yo creo que es fundamental esto. El trabajo, y aprovecho para una segunda cuestión, el trabajo, un mediador debe estudiar prospectiva. Con Entelman, los que alguna vez se formaron con él recuerden que los mediadores estudiaban análisis de futuro, porque estaban absolutamente convencidos de que el mediador debe entender cómo viene el futuro para poder tomar decisiones hoy en sus intervenciones. La segunda cuestión que me parece importante es que yo creo que tenemos que mejorar nuestro conocimiento de las narrativas. El mediador... A ver, quiero decir un par de cositas sobre esto. Los que me conocen saben, los que me han escuchado ya contar, saben que yo debo ser el anti-harvariano más importante que hoy pulula en el mundo de la mediación. Ya lo he dicho 1000 veces, publiqué un artículo, se llama Entre ángeles y demonios anda el juego. A mí esto de Harvard me parece que es de un optimismo, yo diría, recalcitrante. Porque pensar que cuando las partes en la verdulería se enteren que uno quería la pulpa y el otro quería la cáscara de la naranja, se van a poner de acuerdo, es no entender al ser humano en su conflictividad. Basta que uno sepa que quiere la pulpa y el otro quiere la cáscara, y el otro sabe que quiere la cáscara y el otro quiere la pulpa, para que se pongan a discutir quién va a ir a la casa de quién. ¿Quién dijo que se van a poner de acuerdo? Esto solo pasa en los libros de Harvard. Todos sabemos que para todo conflicto resuelto en un cliente, siempre será capaz de crear otros 4. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en un espacio, no de la comunicación. Nosotros tenemos que trabajar en un espacio que cada vez tiene más fuerza, que es el espacio de las narrativas. Hoy en el mundo se está trabajando la narrativa en criminología. Importa más entender cómo un chico cuenta lo que le ha pasado que comprender lo que realmente pasó. Esto que ustedes conocen mejor que yo, el relato hace la realidad. Bueno, entender la narrativa, comprender las narrativas, entender cómo cuenta la gente las cosas, empieza a ser un elemento clave en la formación de un mediador. El libro de Sarah Cobb, el libro de Sarah, sobre hablando de violencia, es un buen punto de partida, muy limitado, pero es un buen punto de partida, cómo a partir del estudio de las narrativas uno puede detectar cómo surge la conflictividad de la violencia entre el pueblo Tutsi y el pueblo Hutu. Así que es la narrativa. No hay que olvidar algo que sabemos desde hace mucho tiempo. El conflicto cambia la manera de hablar de las personas. Recuerden las famosas 4 palabras mágicas del conflicto. Todo, nunca, nada y siempre. Siempre, alguno de ustedes ya me habrá oído contar que todo lo que sé sobre conflictividad humana se lo debo a 3 personas en mi vida, que son mi esposa, mi hijo y mi suegra, y no en ese orden. Por cierto, para los de la vieja guardia, sigue viva, sigue sobreviviendo. Esto, cuanto más tiempo sobreviva, más me retaré yo en aprender sobre teoría del conflicto, porque no tengo otra opción. De hecho, yo me fui a vivir a 14.000 kilómetros y mi suegra demostró una habilidad insospechada para crear conflictos a través del teléfono. Y es una cosa, yo dije, no puede ser, tiene una habilidad que comunica. Václavic se hubiese hecho un festín viendo a mi suegra crear conflictos por teléfono. De hecho, una vez me levanté y leí en el diario una frase que decía que los 2 continentes se están acercando. Y yo pensé que esa era la hija de puta de mi suegra tirando de un continente y que me acabaría muriendo viviendo al lado de ella. Así que no, todo lo que sé sobre conflictividad humana lo he aprendido de este maravilloso personaje. Bueno, tenemos que aprender la idea de la narrativa, cómo la gente cuenta el conflicto y entender mejor los elementos constitutivos de una narrativa. Y no es fácil, porque sobre narrativas hay bibliotecas enteras escritas. Los mediadores estamos llegando tarde para entender el tema de las narrativas. Cómo funcionan las narrativas, cómo funcionan las resonancias, por qué los sujetos desaparecen en una narrativa, por qué usa un sujeto implícito, por qué el tiempo verbal es pasado, presente o futuro. Todo eso
es muy, muy importante y cada vez más desde el punto de vista del trabajo del mediador. La tercera cuestión es que yo creo que, a ver, alguno también me habrá escuchado decir que si quieres ver un buen conflicto irresoluble, junta 5 mediadores y pregunta qué es la mediación. Un conflicto de aquellos que no hay quien lo resuelva, tú pones 5 mediadores y preguntas qué es la mediación y ahí tienes un conflicto. Porque cuando los mediadores nos ponemos a discutir sobre lo que es la mediación, la empatía se va por la ventana, el respeto desaparece, todo esto que le decimos a nuestros clientes, escuche, no interrumpa, ahí cuando nos tratan a nosotros, se va. Pero sí creo firmemente, creo de una manera insospechadamente rotunda, que todo modelo de mediación que convierta al mediador en base a un discurso de la neutralidad, que ya saben que yo nunca ni he logrado comprender qué es ni qué significa esto de ser neutral. Mientras sigamos construyendo un modelo de mediador que es más un ordenador del debate que alguien que realmente ayuda a las partes a encontrar espacios y propuestas para la solución de su conflicto, mientras sigamos en ese mediador acuoso, porque es inoloro, insípido, nada, cero, mientras sigamos en ese modelo que varios modelos proponen, yo creo que estamos perdidos. Porque ¿quién quiere un mediador así en su vida? Yo quiero un mediador que se remangue, que me eche una mano, que se enfrente, que me acompañe, que me permita reflexionar, que me permita transformar. No un mediador que me dice, bueno, ahora el siguiente. No, así no se lo diga, ¿eh? No lo interrumpa, tome nota. Yo prefiero un mediador un mediador que pone la carne en el asador. Creo en un mediador, lo dije una vez en Mar del Plata, creo en un mediador comprometido y no en un mediador participativo. Yo dije en aquel momento que la distinción entre comprometerse y participar es la distinción se puede expresar en el plato de huevos fritos con panceta o con bacon. En el plato de huevos fritos con bacon, la gallina participa, pero el que de verdad se compromete es el chancho. Entonces yo creo en un mediador que realmente se compromete, que pone la carne en el asador. No un mediador que mira desde bambalinas, desde el toril, cómo las partes torean una frente a otra y de vez en cuando mete alguna frase. La cuarta cuestión que me parece importante es necesitamos mejorar nuestro nivel técnico, nuestro conocimiento técnico. Tenemos excesivas limitaciones técnicas, más allá de algunas técnicas, escucha activa, todos con la escucha activa, pero la escucha activa solo me sirve para cierto espacio. Nos falta mejorar el diseño técnico de nuestras herramientas de intervención. Una profesión, decía Orson, requiere una deontología y un conjunto de técnicas. A nosotros nos está faltando, porque hablamos de agente de la realidad y poco más, que si la historia alternativa y poquito más. Nos falta volumen técnico, nos falta tener realmente un volumen técnico como para intervenir. Nos falta ese volumen técnico que yo creo que debe servir para mí para lograr algo que no pasa hoy en el mundo, y es que deberían ser los mediadores los protagonistas del futuro de la mediación. Y lo que ocurre en el mundo es que en la realidad del mediador, el último protagonista es el propio mediador. Hay demasiados otros que dicen y hablan sobre lo que le va a pasar a la mediación y en muy pocos lugares son los mediadores los protagonistas de esto. El último tema que creo que merece la pena investigar es la cuestión referida al por qué no estamos logrando llegar. ¿Por qué no? Yo creo que la mayoría tiende a contestar esta pregunta con algunas afirmaciones bastante resonantes. Falta de comunicación, falta de cultura, falta de. Puede ser, no tengo una respuesta a esta pregunta. Sí creo en algo. Creo firmemente que la mediación se adelantó a su tiempo. Dicho de otra manera, creo que la mediación supone
un presupuesto antropológico del que aún no damos cuenta. Y el ejemplo paradigmático es la cuarentena. La cuarentena es el ejemplo paradigmático de que como especie no estamos en condiciones de ser y ser parte de una mediación. Y les diré por qué. La cuarentena y el coronavirus está fracasando en el mundo, en general, en todos aquellos países en donde el ciudadano, la persona, no puede hacerse protagonista de la solución del conflicto que tiene. Está fracasando en muchos lugares en donde los ciudadanos o no se hacen responsables, o quieren esperar que la autoridad diseñe una vacuna, o esperan que aparezca un policía en el mejor de los casos. Solo ha funcionado relativamente bien en aquellos lugares donde hay una convicción de que uno es parte del problema, pero también uno es parte de la solución. Y solo eso es posible en un contexto de madurez que yo creo que muchas culturas aún no tienen. La mediación exige una antropología que no es fácil de encontrar en el día a día. La mediación requiere un ser humano, una condición humana que no encontramos en el día a día. Por ejemplo, requiere una construcción de los individuos que se hagan protagonistas de su propio conflicto. Requiere una construcción de individuos que no intenten a la primera de cambio desviar la relación, la solución de su problema para que alguna autoridad, en base a un supuesto, yo pago mis impuestos, para que alguna autoridad se ocupe. Quizás en algunos países el trabajo a nivel de escuelas, por ejemplo en Cataluña el 80% de las escuelas ya usan la mediación como modelo totalmente incorporado de resolución de conflictos, hace que cuando ese chico crezca, naturalice su propio protagonismo. En la Argentina, la incorporación de la mediación en las escuelas no es y no ha sido tan potente como creo que debería ser. Y es una lástima, porque estoy convencido que el desarrollo de los sistemas de mediación en la Argentina es realmente de lo mejor que yo he visto. Y lo digo con la boca bien grande. Entonces, es una pena porque no estamos logrando empezar a enseñar mediación donde todo comienza, que es en las escuelas. Deberíamos ser capaces de llegar ahí para incorporar esta manera de entender la resolución de conflictos, esta manera de comprender esa intervención. Lo último, y para las preguntas lo que ustedes quieran. Por supuesto que la pandemia ha puesto en cuestión o ha puesto encima de la mesa el tema de lo que significa la no presencialidad. La no presencialidad en cualquier ámbito. La no presencialidad, esperemos Dios no lo consienta ni lo permita, que a nadie se le ocurra la sexualidad no presencial. Esperemos que eso no tome campo, estado natural y dejemos eso en donde tiene que quedar. Pero sí que es verdad que damos clases no presenciales, asesoramiento no presencial, los psicólogos hacen terapia no presencial. Bueno, el gran debate está en el problema de la presencialidad. Bueno, yo creo, para decir algo, y después si quieren lo discutimos, quisiera decir dos cosas. La primera es que creo que las competencias, destrezas de un mediador en un contexto de presencialidad no pueden ser las mismas que las competencias, destrezas de un mediador en un contexto de no presencialidad. Por la misma razón que las competencias, destrezas de un docente en un contexto de no presencialidad no van a ser las mismas que las competencias, destrezas y habilidades en un contexto de presencialidad. Así que tenemos que empezar a pensar, y esto también merece la pena, cuáles son las competencias, destrezas y habilidades que pedimos a un mediador en un contexto de no presencialidad. ¿Realmente la escucha activa va a servir como la hemos entendido, comprendido y pensado? ¿Realmente va a servir? Es muy interesante porque la mayoría, en mi opinión, de la gente que está discutiendo hoy, yo no soy un especialista y Dios me libre, pero la mayoría de las casas, gente que yo he escuchado discutir sobre esto, discute sobre la tecnología, discute sobre el tema de si la plataforma A, la plataforma B, si digamos, si se ve bien o no se ve, si está protegido o no está protegido. A mí lo que me parece es que también merece la pena discutir qué le vamos a pedir al mediador para enfrentar esa camarita. Y
no olviden algo que todos ustedes saben mejor que yo. Sentir al mediador cerca en una mediación es una parte muy importante del éxito. Por supuesto que un mediador a través de esto, igual que un docente a través de esto, puede lograr una presencialidad. Pero esto significa enfrentar unas competencias, destrezas y habilidades para las que no hemos sido preparados. La segunda cuestión es que me parece que vamos a tener un problema grave entre manos. Y es que, al menos está pasando hoy en España, y es que las partes, si ya eran reticentes a ir a una mediación presencial, no se pueden imaginar la cara que ponen en este tipo de mediaciones no presenciales. Así que creo que vamos a tener que encontrar alguna buena manera de explicar la trascendencia de la intervención del mediador en la no presencialidad. Pongo un ejemplo en lo docente. Como ustedes saben, y está ocurriendo en todo el mundo, uno de los grandes problemas de esta pandemia es la cantidad de chicos que han quedado fuera del sistema de control de las escuelas. Porque la pregunta es que si antes costaba que viniesen a clase, ahora es aún más complicado que se conecten a través del sistema. Así que me parece que estos son los 5 puntos que yo diría que una mediación que quiere ser la respuesta al delay existente entre conflicto y caso, debería presentar. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Ahora, en la medida de mis posibilidades, intentaré contestar a todas las preguntas que me sea posible. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Bueno, voy a hablar yo. Ahora me escuchan porque tuve una contingencia tecnológica y ahora no puedo leer el chat, pero me acuerdo de las preguntas, Raúl. Bueno, estamos todos muy contentos de tenerte y te convocamos porque sos un gran motivador desde el inicio por el 2010, 2009, en donde se estaba programando y proyectando todo esto que aprendimos con vos, y que bueno, siempre tenemos ganas de escucharte porque estamos todos los abogados y mediadores con capa caída, entonces desde el Instituto de Investigaciones necesitábamos escucharte. Yo te haría una pregunta mía de todo lo que anoté hoy, y que tiene que ver con que ese volumen técnico que vos decís que deberíamos adquirir y que no tenemos, tiene que ver con la posibilidad de las mediaciones voluntarias y de la práctica que ahora no podemos estar teniendo porque no tenemos esa posibilidad. No se escucha, Raúl, tenés silenciado, está silenciado. Qué bonito, a alguien no le gustó lo que dije. Bien, yo creo, bueno, esto es una de las ventajas. Ya no hay que pelearse con las partes para que permanezcan en silencio. Se aprieta un botoncito, muteado uno, muteado el otro, y ordenas cuándo le dejas a cada uno hablar. Esta es una de las ventajas. Sí, creo firmemente, mi reto no es una mediación, mi reto, a ver, mi reto hacia el futuro de la mediación no es solo el reto hacia el futuro de la mediación obligatoria, prejudicial obligatoria de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué fracasa o por qué no hay o por qué no está? Bueno, hay muchas razones, muchas de las cuales ustedes conocen, muchas dependen de nosotros, muchas no dependen de nosotros. Digamos, mientras le salga mejor y le salga a cuenta a una empresa de seguros cerrar la mediación y patearla en un juicio a 5 años, pues todo será maravilloso. Ahora imagínense, como está ocurriendo en algún lugar, y como recordó el doctor Basualo que yo propuse, imagínense que pasa lo siguiente. En el proceso se castiga, se penaliza a todo aquel que que digamos, que ralentice de manera espuria la resolución del caso. Esto está pasando. Otra cosa, otra medida que se está tomando. Supongamos que las dos partes entran al proceso de mediación obligatorio y se define en el proceso de mediación obligatoria, entre otras cosas, la necesidad de establecer a sobre cerrado una propuesta por cada una de las partes. Cuando su señoría dicta sentencia, aquella propuesta que está
más cerca, que empeora la posición del cliente frente al dictado de la sentencia, comparando lo que está en el sobre frente a lo que está en la sentencia, corre con todas las costas del juicio. Hoy esto se está haciendo en el mundo. Si el juego es, vamos a embarrar la cancha, de acuerdo, pero que alguien tiene que pagar. Porque el embarrar la cancha, primero, perjudica al cliente, en general, al otro, a las partes, pero es que además perjudica al Estado. ¿Pero quién paga la justicia? ¿Quién paga una justicia? ¿Cuál es el coste de sostener entre todos una justicia en España, en Alemania, lenta, engorrosa, que no da respuesta? El coste es enorme. Entonces, si la pregunta es ¿cómo resolvemos en comparación mediación y proceso judicial? Nosotros terminaremos con esto el día que terminemos con el uso estratégico del proceso judicial. Cuando el profesional usa el proceso judicial, no para resolver el problema, sino para embarrar el problema y no tiene costes por ello, entonces tenemos un problema entre manos. Y esto en el mundo ya ha empezado a decidirse. Ya se están tomando decisiones desde el punto de vista de que quien embarra lo paga. Quien la lía lo paga. Esto es una distribución de costes-beneficios, de incentivos. Por ejemplo, imaginemos que hay incentivos para todos aquellos que le apuestan a los modos de finalización anticipado del proceso, incluyendo entre ellos la posibilidad del allanamiento o la conciliación llevando a una mediación. Y hay incentivos en el proceso que mejoran la chance, porque le ahorra un dinero a todos los ciudadanos. En vez de tener un juicio que cuesta 100.000, tienen un juicio que cuesta 20.000. Y además, un juicio que resuelve el problema. No puede ser que la justicia, en mi opinión, no puede ser que la justicia salga gratis a quien la usa estratégicamente para retrasar el proceso de mejora de las condiciones de vida y de resolución de conflictos de los ciudadanos. Hoy el mundo está tomando estas decisiones. Yo creo que eso va a pasar. Y cuando ocurra, creo que los mediadores debemos estar preparados para enfrentar y ser una respuesta a este tipo de dinámicas. Está bien, Raúl, gracias. De todas maneras, eso también lo podemos ligar a los principialistas, los que apostamos a los principios de derecho procesal y le damos cuando hacemos nuestras peticiones y las fundamentamos en justicia, le damos la posibilidad a los jueces de tomar decisiones distintas. Acá la doctora Laura Acevedo dice, ¿cómo podremos generar que el Poder Judicial nos considere parte, acepten y valoricen nuestro trabajo? Volvemos a lo mismo. Cuando se imponga de una manera fundamental un principio que se llama principio de gestión del proceso, de management del proceso. Celeridad. Porque cuando sea su señoría el que por desidia, por inconveniencia, porque no le interesa, porque mira para otro lado, pudiendo mejorar la ratio de resolución de la conflictividad, puso la cabeza debajo de la mesa y se desentendió, va a aparecer un principio que dice, pare usted un momento, venga aquí. ¿Usted qué hizo? ¿Qué? Ah, usted es responsable. Entonces yo creo, las leyes, el proceso, todo lo que tiene que ver con un IDOA, apunta, por ejemplo, en esa línea. Un juez no solo es alguien que está ahí para, bueno, ¿y usted qué dice? ¿Y usted qué dice? No, no. Por ejemplo, el principio de inmediatez se acabó. Su señoría toma las audiencias. Pero lo más importante, y esto es lo que yo insisto en el curso de la maestría de la UBA, la maestría de magistratura de la UBA. Yo les enseño a los jueces a hacer salir el conflicto en una audiencia, porque no tienen ni idea. No tienen ni idea. Y a mí me parece que el juez que viene es un juez al que la sociedad le reclama que use la audiencia como un potenciador de los espacios de conciliación, de intercambio, o que genere espacios para el posible intercambio entre las partes. Yo sé que suena ciencia ficción, pero no es tan ciencia ficción porque está pasando en muchos lugares del mundo. Porque está la gente pasando, se cansó. Doctor, la gente se cansó.
¿Usted cree que la gente común se dio cuenta antes que nosotros, los abogados o mediadores, que el sistema judicial ya no es la solución que buscan? Sí. Porque Yo nosotros... creo que el último en enterarse que está dentro de la pecera es el pez. Creo que el último en enterarse que la está cagando fueron los abogados. Una pregunta de la doctora Karina para Midano. Buenas tardes, muy buena exposición, Raúl. ¿Qué ocurre con la mediación prejudicial obligatoria como único ámbito de actuación del mediador? ¿Qué otras incumbencias pueden posicionarnos como operadores en otros contextos? Muchos. Yo creo que yo soy un ejemplo paradigmático en este sentido. Yo dirijo un proyecto contratado por la Unión Argentina de Rugby para trabajar la conflictividad y la violencia en el deporte. Yo soy abogado. ¿Y por qué me llaman a mí? Y porque yo no me ven como un jurista que sabe de derecho. A mí me ven como alguien que sabe de conflictos, de violencia y de derecho. Como logremos vender lo que somos, podremos llegar a espacios en los que tradicionalmente no pensaron en nosotros. Entonces, bueno, si seguimos pensando que somos especialistas en dictar sentencia o en debatir sobre lo que dice el artículo 27, pues tendremos un régimen y un espacio de mercado muy limitado. Ahora, si empiezan a vernos realmente como gente que sabe de conflictividad, de violencia, del papel de las normas, del trabajo en esos espacios, entonces tenemos abiertas otros ámbitos a los que normalmente no llegábamos. Muy bien. La doctora María Laura Oyarzábal dice, la oralidad en el proceso cree que puede favorecer en terminar con el uso del proceso estratégicamente para entorpecerlo. Bueno, está muy bien la pregunta. Yo terminé el año pasado mi charla, mi conferencia de cierre en el Congreso de Derecho Procesal Argentino con una frase que a algunos creo que les gustó y a otros no les gustó mucho, que fue: ¿para qué queremos la oralidad con un juez sordo y dos abogados que hacen callar a sus clientes? Bueno, oralidad, con su señoría que no escucha nada, vamos, ni le pones el sonotone y no escucha, porque no se entera. Y el abogado que dice, usted no diga eso, usted se calla, usted no le qué, pues ¿la oralidad de quién? La oralidad debería ser la posibilidad del ciudadano para hablar a la justicia. Y si constituyésemos una oralidad en un sentido como ese, una audiencia sería el espacio donde los ciudadanos, al hablar, a través del trabajo de sus abogados, a través del trabajo de su señoría, podrían acabar entendiendo que lo que se viene en una sentencia no va a resolver el conflicto que ellos tienen. Lo cual llevaría a que alguien dijese, ¿y si nos vamos a una mediación a ver que nos eche una mano? Entonces abriría un juego que me parece que es importante. Creo que la oralidad, como la están planteando algunos, es muy poco interesante. Muy poco interesante. Yo creo que merece la pena una oralidad que ayuda al ciudadano a hablar. No al abogado, no al juez. Que le ayuda al ciudadano a hablar en el proceso judicial. Creo que eso, María Laura, sería clave para hacerlos protagonistas, porque lograríamos que el ciudadano sea protagonista del proceso y de su propia conflictividad. El doctor Gabriel Martínez está preguntando algo que quizás seguramente es interesante para todos los mediadores. Si hay pensado algún taller de capacitación para mediadores en mediación a distancia. Acá algunos ya nos capacitamos, pero con herramientas tecnológicas. Lo que necesitamos es el tema de esa no presencialidad y el acercamiento con... Yo creo que hay que partes, investigar. Yo creo, Fernanda, que hay que investigar. Lo que yo les propongo es que necesitamos investigar realmente qué herramientas tenemos para trabajar en mediación no presencial y cuáles funcionan y cuáles no. Y qué nuevas herramientas necesitamos recomponer, reconstruir y repensar para ser más eficientes y eficaces en nuestras intervenciones no presenciales. Eso me parece que es clave. Yo creo que ese es el punto. Por ejemplo, es muy importante en la no presencialidad cómo el mediador maneja el discurso de apertura. Mucho más
de lo que es el discurso de apertura en la presencialidad. Seguro. Porque la gestualidad desaparece y ahora la carga de lo gestual está en la capacidad que tenga el mediador de trascender esta pantalla. Y eso requiere una serie de herramientas que nosotros no tenemos, no hemos manejado, algunas sí, pero no es nuestro fuerte. Así que hay periodistas, presentadores de televisión que te llegan y hay presentadores de televisión que no quisieras llegarles, porque los matarías. Entonces, bueno, creo que hay gente que trasciende la pantalla y hay gente que no lo logra. Entonces hay que ayudar a cambiar esa dinámica porque en la no presencialidad muchas de estas cosas son claves. Sí, sobre todo porque ahora, por lo menos a corto plazo, no nos va a quedar otra manera de trabajar, sí. Entonces, y aprovechamos para, por supuesto, los que estamos con ganas de investigar, ver todas estas cuestiones. Bueno, lo que hay acá es comentarios. César Miño, excelente, doctor, buenísima su ponencia. Gabriela Mastade, muchas gracias, bueno. Doctor Calvo Soler, un placer escucharla desde Junín. David pregunta qué podemos hacer los mediadores para profesionalizar nuestra actividad, es algo que ya lo hablamos en todo este tiempo. Sonia Lorena Soto, gracias por su claridad, excelente. Alicia Rosalina Kleiban, muchas gracias por dejarnos participar, es un placer escucharlo, y así todos los comentarios que nos están llegando. Doctora Analía Iriarte dice, ¿se podría trabajar sobre una mediación que no sea prejudicial o obligatoria? Claramente. Como dinámica de trabajo habitual, dice, que es lo que habíamos hablado, pero nos gusta escuchar su opinión. No, totalmente de acuerdo. Prejudicial obligatoria es lo que tocó, es lo que tiraron encima de la mesa y es lo que tuvimos que salir a resolver. Mi propuesta es, vayamos a buscar, seamos ambiciosos, yendo a buscar la mediación más allá de lo prejudicial y obligatorio. Y esto significa, por ejemplo, entre otras cosas, lo que les he dicho. Yo creo que nosotros tenemos que ser vistos como alguien al que tiene sentido, por ejemplo, que una escuela le pregunte cómo trabajo la conflictividad dentro del aula. Ahora, si nosotros solo sabemos hablar de normas, sentencias, decretos, leyes y no sé qué que te cuento, ¿quién nos va a preguntar sobre eso? A mí, uno de los trabajos que yo estoy haciendo en estos momentos es un desarrollo de una investigación sobre el peor daño medioambiental en Brasil producido por una empresa que tiene un problema. Y es que la resolución del delito medioambiental que ha generado, dentro del proceso, no va a producir la resolución del conflicto. Si del caso lo van a condenar a la empresa, le costará X millones, pero no resolverá los miles de hectáreas que han quedado inutilizadas. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Asesorar para crear un proceso restaurativo que no es un proceso dentro del proceso judicial, pero con una condición, y por eso también interesa que sean abogados, tomando en serio un elemento que en Brasil existe y en Argentina está, que es el tema de la reducción o modificación de la sentencia por la reparación integral del daño. El día que en Argentina está, el día que eso se haga carne realmente, van a necesitar a alguien capaz de diseñar sistemas para poder reparar los daños. ¿A quién van a llamar? Hoy al psicólogo, al trabajador social, al antropólogo, no al abogado. Bueno. Si nosotros no nos presentamos como algo distinto, seguiremos siendo vistos en el marco exclusivo del proceso. Así que yo creo que esa debería ser la apuesta. Debemos apostar a ser más, no a ser menos. Bueno, muchas gracias, doctor. Hay un concepto que usted lo dijo desde siempre, que es el de flexibilidad. Flexibilidad constante y continua en nuestro trabajo como abogados y mucho más como mediadores. Totalmente. Nos van a tener que decir cuándo termina este Zoom, porque si no, con el doctor Calvo Soler podemos estar horas. Yo lamentablemente, no por la hora, sino porque tengo ahora otra reunión. Miren lo que es la vida. Yo dirijo el proyecto, como les he contado, con la Unión Argentina de Rugby. Imagínense, yo hablo con los
gente del mundo del rugby sobre cómo ayudarlos a encarar la conflictividad, cómo ayudarlos a encarar la violencia, cómo transformar una dinámica cultural de ese tenor, cómo revisar los procesos normativos disciplinarios. De esto sabemos. Ahora, si nosotros solo somos vistos como parte del proceso judicial, estamos perdidos. Yo creo que es lo que yo puedo contarles en ese sentido. Así que, y agradecerles. De nuevo, agradecerles que hayan pensado en mí, que me hayan invitado. Y yo estoy convencido que el futuro es mucho más interesante que el pasado. Mucho más interesante. Estoy absolutamente convencido de que el mundo va a necesitar buenos mediadores, buenos operadores restaurativos. El mundo cada vez tiene más conflictos, más complejos, más difíciles y cada vez se resuelven más lejos del proceso judicial. Así que nosotros tenemos que ir a buscarlos y no quedarnos en el proceso esperando que lleguen, porque cuando llegan ya es tarde, ya hay poco que se puede hacer y ya de lo que se trata es de repartir las migajas de lo que quedó. Así que me parece que es una buena oportunidad para transformar. Y termino con una cuestión, medio en broma, medio en serio. La primera sentencia dictada por el juez del caso Vicentín, y yo me siento muy orgulloso de eso, me cita para crear por primera vez una audiencia restaurativa dentro de una suspensión de pago, dentro de un concurso. Si uno se toma en serio esto, entonces es verdad que hemos perdido la sindicatura, pero si realmente podemos dirigir, dirimir, incorporar las audiencias restaurativas dentro de los procesos de suspensión de pagos y quiebras, entonces hemos vuelto a generar un espacio en donde podemos volver a ser protagonistas. No el abogado litigante, ese nunca podrá ser protagonista de esto, pero sí un abogado con una mentalidad vinculada a la mediación, porque ahí sí va a poder desarrollar y implementar la totalidad de los elementos. Así que, aunque yo le dije que no me citase porque le iban a decretar la nulidad, pero bueno, por suerte pasó y ahí quedó. Y no le decretaron la nulidad. Exactamente. Usted, una cosita más porque nos interesa que el Poder Judicial esté en línea con nosotros también, ¿no? Y como sabemos que usted va a tener una charla, Raúl, en breve con el Colegio de Magistrados, me imagino que todas estas cuestiones se trasladan para el otro lado del derecho. Imagina, no, yo cuando hablo con los jueces digo, no, miren, no confíen en los mediadores, son un desastre. Yo, depende de dónde tengo que hablar, voy para un lado o voy para otro. Miren, los que me conocen saben que yo defiendo a muerte a los mediadores. Y así que cuando llegue el momento de hablar, y lo mismo me pasa cuando hablo con jueces, creo que ese es el camino. Hay que convencerlos. No hay que esperar que se convenzan, hay que convencerlos. Hay felicitaciones, doctor. Todas felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos, les mando un abrazo. Aquí buenas noches a todos. Buenas noches y buena suerte, que decía. Raúl, bueno, yo desde mi rol, desde el instituto, agradecerte por la convocatoria, tu generosidad como siempre. Creo que el resumen es así como el movimiento de lo que se llama el Renacimiento, que es el renacer de la cultura clásica. Creo que nosotros tendremos que hacer, los mediadores, una suerte de renacimiento y volver a los valores clásicos, ¿no? De que nos inspiraron a hacer esta amada profesión. Creo que y uno de los caminos es que con vos lo hemos hablado también cuando años atrás habíamos iniciado un proyecto de investigación propuesto por vos, por Fundación Sicuso. Quizás la investigación sea un buen camino también para darnos a conocer más y que empiecen a conocernos, ¿no? Porque una vez que nosotros hagamos investigaciones y hagamos ponencias y nos conozcan, los mismos jueces van a empezar a citarnos en los fallos, porque pasa esas cuestiones. Así que bueno, creo que es un buen camino. Y también destacar que, bueno, con fecha 6 del 11, el doctor va a estar en las jornadas que acaba de decir Fernanda, en lo que es en conjunto entre el Colegio de Abogados y Colegio de Magistrados de Quilmes, así que está publicado en la página del Colegio de Abogados de Quilmes, en el Instagram y en las redes sociales, para los que quieran conectarse a través de la plataforma Zoom. No queda más palabras de agradecimiento. No sé, Gabriel, si vos querés decir algunas palabras. Gabriel Martínez. Ahí estoy, estaba habilitando el micrófono. Perdón, David.
Bueno, más que nada agradecerle a Raúl, un gracias infinito, un placer escucharlo, un lujo, siempre con ideas revolucionarias, como comparte esa idea con nuestra querida Argentina. Bueno, un placer y ojalá se puedan hacer algunos talleres para mediadores a través del Ministerio también y de Sijuso, porque vale la pena que todos los mediadores de la provincia puedan escucharte y aprender de tus conocimientos. Raúl, te Gracias a saludo a la ustedes. distancia y te Gracias. agradezco. Gracias a ustedes. No dejen de ser argentinos porque merece la pena. Así es que les mando un abrazo enorme a todos ustedes y mucho cariño. Gracias. Adiós, hasta Gracias luego. a la doctora Sosa por la moderación. Sí, Muchas Fernanda, gracias. Muy moderada lo suyo. Gracias. Chao. Eso a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Abrazo. Gracias, Chao, Raúl. chao. Hasta luego. Chao. Chao, gracias David, chao Raúl, Chao, chao. Que vaya bien. chao cariños.